En un mundo saturado de información, donde cada fenómeno parece tener una explicación científica o racional, aún existen casos que desafían por completo la lógica humana. Misterios que, pese a investigaciones oficiales, testigos presenciales y pruebas documentadas, siguen sin resolverse. ¿Qué pasaría si algunos de ellos hubieran sido ocultados deliberadamente? ¿Y si la verdad fuera demasiado perturbadora como para ser aceptada? A lo largo de la historia moderna, han surgido incidentes que no solo han desafiado al pensamiento escéptico, sino que han dejado una estela de miedo, confusión y silencio. Desde artefactos imposibles encontrados en capas geológicas milenarias hasta desapariciones en plena luz del día, desde tecnologías antiguas que parecen de otro mundo hasta encuentros con entidades desconocidas. Estos eventos no solo son reales, sino que continúan sin respuesta. En este especial, viajaremos a través de 5 de los casos más desconcertantes jamás registrados. Prepárate para adentrarte en un terreno donde la historia, la ciencia y lo inexplicable se cruzan. Un espacio donde la verdad es más extraña que la ficción. Porque a veces, lo más aterrador es aquello que nadie puede explicar. La noche del 18 de septiembre del año 1976, el cielo sobre Teherán era claro. La capital iraní, todavía bajo el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi, vivía días de tensión internacional. Pero esa noche, la amenaza no provenía de un país enemigo. A las 11:15, una llamada inquietante llegó al centro de control aéreo. Decenas de residentes aseguraban ver una luz brillante y silenciosa suspendida en el aire, haciendo maniobras imposibles. El objeto no correspondía a ninguna aeronave conocida. Ni aviones civiles, ni vuelos militares tenían permiso para sobrevolar esa zona del espacio aéreo. Pero allí estaba, suspendido, moviéndose en zigzag, acelerando de forma repentina y luego deteniéndose sin esfuerzo aparente. Las autoridades, desconcertadas, ordenaron una respuesta inmediata. El general Yousefi, comandante de la base aérea Shah-Roki, envió a un caza Phantom F-4, uno de los modelos más avanzados de la época, piloteado por el teniente Yadi Nasseri. A los pocos minutos de estar en el aire, Nasseri estableció contacto visual con el objeto, describiéndolo como una masa resplandeciente con una luz intermitente azul, verde, roja y naranja. A medida que se acercaba, el ovni comenzó a alejarse rápidamente. Pero cada vez que el piloto lo perseguía, el objeto lo superaba con maniobras inhumanas. De pronto, todos los sistemas del avión fallaron, las comunicaciones se interrumpieron, el panel de armas se apagó, el radar colapsó. Temiendo por su vida, el piloto interrumpió la persecución y en cuanto se alejó del objeto, los sistemas volvieron a funcionar normalmente. Fue obligado a regresar a la base. Lejos de calmarse, la situación escaló. Una segunda aeronave fue enviada, esta vez con armamento más avanzado y un piloto experimentado, el mayor Parviz Ghaffari. Desde su ascenso, Ghaffari pudo observar el objeto a simple vista. Brillaba intensamente y no tenía forma definida. Según su testimonio oficial, en cuanto intentó fijar el blanco para lanzar un misil, los sistemas de combate del avión colapsaron nuevamente. No podía disparar. No podía comunicarse, solo podía observar. El objeto, como si respondiera a su hostilidad, liberó una segunda esfera más pequeña que se dirigió directamente hacia el caza. Alarmado, Ghaffari realizó maniobras evasivas. La esfera se detuvo súbitamente antes de alcanzarlo y regresó al objeto principal a una velocidad imposible. Era como si el ovni estuviera jugando con él, o evaluando su reacción. Después, un tercer objeto se separó del principal y descendió rápidamente hacia la superficie, como si aterrizara. Las autoridades, preocupadas por un posible contacto o colisión, enviaron equipos terrestres para rastrear la zona de impacto, pero no encontraron nada. Ni restos, ni fuego, ni señal térmica. Solo silencio. Toda la experiencia fue documentada meticulosamente. La Fuerza Aérea iraní redactó un informe completo y lo compartió con el gobierno estadounidense. De hecho, el evento llegó hasta el escritorio de Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos.
La Agencia de Seguridad Nacional, la CIA y la Fuerza Aérea estadounidense recibieron detalles del incidente, incluyendo grabaciones, informes técnicos y los testimonios de los pilotos. Uno de los documentos desclasificados más famosos sobre el fenómeno OVNI fue precisamente el informe oficial del incidente de Teherán. Está fechado con precisión y se reconoce que lo observado no pudo ser atribuido a ningún fenómeno natural, malfunción técnica o aeronave conocida por la humanidad. El mayor Jafari, años después, declaró públicamente que creía firmemente que lo que había enfrentado no era de este mundo. Su testimonio fue presentado en audiencias internacionales de exmilitares y pilotos que, bajo juramento, afirmaron haber visto naves desconocidas que violaban las leyes de la física. A diferencia de otros casos donde los testigos son civiles o aficionados, en Teherán fueron pilotos militares entrenados, con más de 20 años de experiencia, quienes detallaron cómo fueron superados tecnológicamente por un objeto que desactivaba sus sistemas con una precisión quirúrgica. Más allá del informe técnico, hubo consecuencias sutiles. Algunos controladores de vuelo sufrieron episodios de ansiedad los días posteriores. Los pilotos involucrados recibieron órdenes estrictas de no hablar públicamente del incidente. En las bases aéreas de la región, los entrenamientos comenzaron a incluir escenarios con objetos no identificados con comportamiento hostil, un cambio sutil, pero revelador. Los teóricos de la conspiración aseguran que los Estados Unidos utilizaron la información para reforzar programas secretos como el Área 51, y que el gobierno iraní intentó replicar la tecnología observada mediante programas de ingeniería inversa. Por supuesto, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente, pero lo más desconcertante no fue solo lo que ocurrió esa noche, sino lo que no ocurrió. El objeto, con toda su capacidad para desactivar misiles, radares, aviones de combate, no atacó. No destruyó, no hizo contacto, simplemente se manifestó, desafió las reglas de la guerra aérea y se fue. Como si hubiera venido a advertir o a observar. Los investigadores que analizaron los datos de radar confirmaron que la velocidad del objeto superaba los 6.000 km/h en ciertos tramos. No generó onda de choque, no produjo sonido supersónico, no dejó estela térmica. Eso, desde el punto de vista científico, es imposible con la tecnología actual, y más aún con la tecnología de hace casi 50 años. A lo largo del tiempo, el incidente OVNI de Teherán ha sido calificado como uno de los eventos más creíbles y mejor documentados de la historia moderna. No hubo psicofonías ni luces borrosas en el cielo, hubo testigos entrenados, tecnología militar, fallos de sistemas específicos, maniobras documentadas y reportes cruzados entre dos naciones rivales. Aún así, el caso fue silenciado, enterrado entre archivos, tachado con tinta negra por décadas. Pero como todo buen misterio, volvió a emerger. Los documentos se desclasificaron, las voces comenzaron a hablar y los patrones se repitieron en otros cielos, en Bélgica, en Chile, en Brasil, en los Estados Unidos, en Japón. Todas las historias coinciden en lo mismo: objetos que se mueven sin inercia, luces que parpadean en patrones inteligentes, esferas que se separan y regresan a la nave madre, interferencia con sistemas eléctricos, fallos en radares y desapariciones repentinas. Si fue una nave extraterrestre, fue una de las primeras en interactuar directamente con una fuerza aérea nacional. Si fue tecnología humana, entonces el mundo fue testigo, hace décadas, de una ingeniería que todavía hoy no existe públicamente. Pero si fue algo más, si no era de este mundo ni del nuestro, entonces solo queda una pregunta en el aire: ¿qué estaba buscando en Teherán aquella noche? En el verano del año 1943, mientras el mundo ardía en la Segunda Guerra Mundial, el puerto militar de Filadelfia se convirtió, según ciertos testimonios, en el escenario de un evento que desafiaba las leyes de la física, el tiempo y el espacio. El protagonista fue el USS Eldridge, un destructor escolta de la Marina de los Estados Unidos. El misterio, su supuesta desaparición ante los ojos de múltiples testigos, su repentina reaparición a cientos de kilómetros de distancia y la inexplicable condición de su tripulación al regreso.
La historia comenzó a circular poco después del conflicto bélico, pero no fue hasta la década de los años 50 que alcanzó notoriedad. Fue entonces cuando un hombre llamado Carlos Allende, quien más tarde se identificó también como Carl Allen, comenzó a enviar cartas a investigadores y académicos en las que relataba un experimento ultrasecreto realizado por la Marina estadounidense para volver invisible a un barco usando campos electromagnéticos. Según su testimonio, el USS Eldridge no solo desapareció del radar, sino del plano físico. El experimento, conocido popularmente como el Experimento Filadelfia, se habría llevado a cabo en octubre de 1943. La teoría detrás del proyecto se basaba en las investigaciones del mismísimo Nikola Tesla, quien habría dejado diseños para manipular campos eléctricos a tal intensidad que pudieran curvar la luz y, por consiguiente, hacer un objeto invisible. Esta idea habría sido retomada por científicos del programa naval, que utilizaron enormes generadores de bobinas, campos magnéticos de alta intensidad y osciladores eléctricos. El resultado, según Allende y otros relatos posteriores, fue mucho más allá de lo esperado. Los testimonios coinciden en un punto: una niebla verdosa comenzó a envolver al Eldridge. El casco vibraba, las luces parpadearon, luego el barco desapareció por completo del puerto de Filadelfia. No solo se volvió invisible, dejó de existir en ese lugar por varios minutos. Al mismo tiempo, un buque mercante anclado en el puerto de Norfolk, Virginia, a más de 400 kilómetros de distancia, informó la repentina aparición del Eldridge, rodeado por descargas eléctricas y un fuerte zumbido. Minutos después, desapareció de Norfolk y reapareció nuevamente en Filadelfia. Para quienes estaban observando, el barco simplemente se desvaneció y volvió. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Cuando los equipos abordaron el Eldridge tras el supuesto experimento, encontraron un escenario digno de una pesadilla. Algunos marineros estaban desorientados, balbuceando incoherencias, afirmando haber estado en otro lugar, fuera del tiempo, o viendo figuras que no eran humanas. Otros sufrieron ataques de pánico, convulsiones y, peor aún, se decía que varios tripulantes estaban fusionados al casco del barco. Mitades de cuerpos atravesaban estructuras metálicas, brazos incrustados en la cubierta, rostros congelados en expresiones de terror, atrapados físicamente dentro del acero. La Marina de los Estados Unidos negó tajantemente que el experimento hubiera ocurrido. Sostuvo que el USS Eldridge jamás estuvo en Filadelfia en las fechas indicadas y que nunca se llevó a cabo ninguna prueba de invisibilidad. Incluso publicaron registros de servicio y cronogramas de navegación para respaldar su versión. Sin embargo, varios veteranos de guerra comenzaron a hablar décadas después. Uno de ellos, que sirvió en el barco gemelo del Eldridge, afirmó que escucharon rumores de un experimento en Filadelfia que salió terriblemente mal. Otro sostuvo que fue testigo de la desaparición del Eldridge durante un patrullaje. Aunque no se acercaron al barco, lo vieron envolverse en una niebla y desvanecerse frente a toda la tripulación. La historia del experimento Filadelfia fue amplificada por el investigador Morris K. Jessup, un astrónomo que comenzó a recibir cartas de Carlos Allende a mediados de los años 50. En ellas, Allende no solo describía el experimento con lujo de detalles, sino que afirmaba haberlo presenciado desde la cubierta de un buque mercante anclado cerca del puerto. Jessup, intrigado, comenzó a investigar el caso y publicó un libro titulado El caso del OVNI, donde también exploraba la posibilidad de tecnología antigravitacional y teletransportación. Lo más extraño es que el propio Departamento de la Marina recibió una versión anotada del libro de Jessup, enviada por alguien anónimo. Este ejemplar tenía notas al margen escritas por lo menos por 3 personas diferentes, que discutían temas de antigravedad, manipulación temporal y contactos con civilizaciones no humanas. Este documento se conoció como el Barrow Edition y fue fotocopiado en pequeñas cantidades por la Oficina de Investigación Naval. Nadie explicó por qué una agencia militar reproduciría un libro de ovnis lleno de anotaciones anónimas si el tema era, supuestamente, pura ficción. Con el paso de las décadas, la historia fue considerada por muchos como una leyenda urbana.
Sin embargo, ningún escéptico ha podido explicar por qué tantos documentos oficiales desaparecieron, por qué existen vacíos en los registros de navegación del Eldridge, ni cómo un mito tan detallado surgió con tanto impacto desde varias fuentes independientes. En los años 90 surgieron nuevas teorías que mezclaban el experimento Filadelfia con otro aún más oscuro, el proyecto Montauk, un supuesto programa secreto para el control mental, el viaje en el tiempo y los portales interdimensionales. Algunos incluso sugieren que el experimento no solo logró hacer invisible al Eldridge, sino que abrió una brecha en el continuo espacio-tiempo, lo que explicaría los testimonios de distorsión temporal y la demencia entre la tripulación. Los paralelismos con ciertos fenómenos modernos son inquietantes. Casos como los avistamientos del Triángulo de las Bermudas, las anomalías electromagnéticas en zonas específicas del planeta, o incluso desapariciones documentadas de aeronaves militares, parecen tener ecos del experimento Filadelfia. ¿Fue un intento genuino de aplicar la teoría del campo unificado de Einstein? ¿Un proyecto militar que se salió de control? ¿O simplemente el mito más sofisticado jamás creado por una mente perturbada? Al día de hoy, la Marina sigue negando todo. Carlos Allende desapareció en circunstancias confusas y luego reapareció asegurando que todo era una farsa, solo para retractarse después y jurar que dijo la verdad. Jessup, por su parte, murió en circunstancias extrañas. Supuestamente se suicidó en 1959, pero algunos investigadores independientes creen que fue silenciado. Lo cierto es que el experimento Filadelfia no es solo una leyenda, es una cicatriz en la historia moderna, un eco de una posibilidad aterradora. La idea de que, en nombre del avance tecnológico, se cruzaron límites que jamás debieron tocarse, y que algunos pagaron con su vida o con su cordura. Porque si el experimento fue real, entonces la humanidad ya logró, hace más de 80 años, doblar el espacio, alterar el tiempo y desmaterializar objetos. Lo hizo en secreto, lo ocultó y luego trató de borrar la evidencia. Pero como en todo gran misterio, las grietas siguen abiertas. Y quizá en algún rincón oscuro de la historia militar, el Eldridge todavía navega entre dimensiones. Era una calurosa mañana del mes de julio del año 1954 en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio. Como cada día, decenas de vuelos internacionales aterrizaban y los pasajeros eran procesados por los controles migratorios sin mayor contratiempo. Pero esa jornada, un hombre vestido con traje de negocios oscuro y acento europeo cambió para siempre el archivo de incidentes inexplicables de Japón, y tal vez de todo el mundo. El individuo entregó su pasaporte a los agentes de inmigración. Estaba perfectamente sellado, con visados de múltiples países, incluyendo Japón, lo que indicaba que ya había estado allí anteriormente. Nada parecía fuera de lo común, hasta que el oficial examinó su nacionalidad. El documento decía que el hombre provenía de Taured. Los funcionarios, desconcertados, le informaron amablemente que no existía ningún país con ese nombre. El hombre se mostró sorprendido, molesto incluso. Afirmó con total naturalidad que Taured era un país europeo con cientos de años de historia, ubicado entre Francia y España en la región de los Pirineos. Mostró monedas de su país, una licencia de conducir, tarjetas bancarias, todo concordaba. Nada parecía falso, todo estaba perfectamente fabricado. Incluso hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo japonés. Las autoridades, sospechando falsificación o espionaje, lo escoltaron a una oficina privada para interrogarlo más a fondo. El hombre se mantenía tranquilo, incluso mostró un mapa del continente europeo, y cuando se le pidió señalar Taured, ubicó su dedo exactamente donde hoy se encuentra el Principado de Andorra. Solo que, en su versión del mapa, Andorra no existía. Los funcionarios consultaron con las embajadas europeas, llamaron a altos funcionarios y comenzaron a investigar a fondo. No había ningún registro de Taured como país, ni en archivos históricos, ni en tratados internacionales, ni en ningún sistema de datos. El hombre, cada vez más confundido, insistía en que algo andaba mal con el mundo, no con él. Fue entonces cuando decidieron retenerlo en un hotel cercano, bajo vigilancia, mientras aclaraban el asunto.
Se le asignó una habitación en un piso alto, con 2 agentes apostados en la puerta las 24 horas. No podía salir. No tenía contacto con el exterior. Pero a la mañana siguiente, cuando entraron para llevarlo a una nueva entrevista, la habitación estaba vacía. No había ventanas abiertas. No había forma física de escapar sin ser visto. Los agentes juraron no haberlo perdido de vista ni un segundo. La cama no estaba deshecha. La puerta seguía cerrada con llave desde dentro. Era como si el hombre simplemente se hubiese evaporado. Desapareció sin dejar rastro. Lo más inquietante del caso fue que también desaparecieron todos sus documentos. El pasaporte, el dinero, las tarjetas, las pertenencias personales, todo lo que podría haberse usado como prueba física de su existencia. Los informes policiales registraron el incidente como anomalía sin resolución. Décadas después, el caso del hombre de Taured se convirtió en uno de los más fascinantes ejemplos modernos de un posible viajero interdimensional. Algunos teóricos propusieron que el hombre provenía de una realidad paralela, una línea de tiempo alterna donde Taured sí existía y que accidentalmente cruzó a nuestro universo a través de un punto de quiebre cuántico. Otros sugirieron que era parte de un experimento gubernamental fallido relacionado con el viaje en el tiempo o el salto entre dimensiones. La teoría multiversal no es solo una fantasía de la ciencia ficción. Desde hace años, físicos como Hugh Everett y Michio Kaku han hablado seriamente sobre la posibilidad de que existan infinitos universos paralelos coexistiendo, con diferencias mínimas o radicales. En algunos, tal vez, Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. En otros, los continentes están organizados de forma distinta, y en uno de ellos, quizás, Taured sí es una nación reconocida internacionalmente. Pero si este hombre vino de otra dimensión, ¿cómo llegó aquí? ¿Qué abrió el portal? ¿Y por qué desapareció de nuevo sin dejar rastro? Los escépticos, por supuesto, han intentado desacreditar la historia. Algunos aseguran que el caso es una mezcla distorsionada de leyendas urbanas, errores burocráticos y relatos exagerados de Internet. Sin embargo, investigadores serios de fenómenos anómalos aseguran que el caso fue real y está respaldado por testimonios anónimos de antiguos funcionarios del aeropuerto, aunque ningún documento oficial ha sido liberado públicamente. Un detalle curioso alimenta aún más el misterio. En registros antiguos de mapas del siglo XVII, el nombre Taured aparece fugazmente como una región fronteriza mal definida en los Pirineos, posiblemente confundida con Navarra o Andorra. ¿Fue simplemente un error cartográfico o evidencia de una realidad superpuesta? Además, existen casos similares documentados en otros países, como el pasajero de Laxaria, en Rumania, o el hombre de Lisbia, en Brasil, quienes también portaban documentos válidos de países inexistentes y terminaron desapareciendo sin explicación. ¿Se trata de viajeros de mundos cercanos al nuestro? ¿De brechas que se abren y cierran espontáneamente? Si aceptamos la posibilidad de realidades paralelas, entonces no estamos solos. No solo compartimos el universo con posibles civilizaciones extraterrestres, sino también con versiones alternas de nosotros mismos, de nuestras ciudades, de nuestros países y de nuestra historia. Tal vez el hombre de Taured fue víctima de un error cósmico. Tal vez por un instante una puerta se abrió y dejó entrar algo o a alguien. El hecho de que se haya presentado sin miedo, con documentos reales, con conocimiento del idioma japonés y con una historia coherente sugiere que él no sabía que algo estaba mal hasta que se lo hicieron notar. Para él, el error era este mundo, no el suyo. Y si esto ocurrió una vez, ¿cuántas veces más ha pasado sin que nos demos cuenta? Quizá algunas desapariciones que consideramos sin explicación, personas que se desvanecen sin dejar huella, no están muertas ni perdidas, sino en otra realidad, caminando por ciudades similares, pero no idénticas. Tal vez ellos también están confundidos, preguntándose dónde quedó su país, su casa, su mundo. El caso del hombre de Taured sigue sin explicación hasta hoy. No hay registros oficiales liberados. No hay nombre, rostro, foto, ni grabación que nos permita reconstruir quién fue. Solo un relato inquietante que se mantiene vivo en los archivos del misterio. Pero hay algo en su historia que resuena con lo más profundo de nuestro instinto. Esa sensación de que, entre las costuras invisibles de la realidad, algo puede deslizarse, algo puede entrar y salir,
Y cuando mires el mapa la próxima vez, detente un segundo, mira los Pirineos y pregúntate, ¿dónde estaba Tauret antes de desaparecer? En el año 1901, un grupo de buzos griegos exploraba los restos de un naufragio frente a la pequeña isla de Anticitera, entre Citera y Creta, en el mar Egeo. Lo que esperaban encontrar eran ánforas, estatuas, monedas y reliquias del comercio antiguo. Lo que hallaron, sin embargo, fue un objeto que no encajaba con nada conocido de la tecnología clásica. Una estructura corroída de bronce con engranajes, escalas numéricas, inscripciones astronómicas y una precisión mecánica que parecía sacada del Renacimiento, no de la Antigüedad. Ese objeto, más tarde bautizado como el mecanismo de Anticitera, ha sido considerado por muchos como la primera computadora analógica del mundo. Y aún hoy, más de 2000 años después de su creación estimada, nadie puede explicar con certeza quién lo hizo, cómo, ni con qué propósito exacto. El naufragio databa de entre los años 100 y 60 a.C. En su interior, además de joyas, mármoles y monedas romanas, descansaba esta extraña maquinaria oxidada. Al principio, los arqueólogos no sabían qué era. Parecía un amasijo de metal corroído, sin forma evidente. No fue sino hasta décadas más tarde, cuando se analizaron sus partes bajo rayos X y escáneres tridimensionales, que la verdad comenzó a emerger. Dentro de la estructura había más de 30 engranajes perfectamente tallados, algunos con dientes minúsculos, dispuestos de manera tan precisa que podían predecir los eclipses solares y lunares, calcular fases lunares, fechas de los Juegos Olímpicos, movimientos de los planetas conocidos en la antigüedad y hasta los ciclos de Saros y Metónico, utilizados aún hoy por los astrónomos. Era, literalmente, un ordenador astronómico. Y lo más increíble, estaba construido con tal grado de ingeniería que no hubo nada comparable en el mundo hasta al menos 1500 años después. Ni siquiera Leonardo da Vinci, en el siglo XV, ideó un mecanismo tan complejo y funcional para predecir eventos celestes. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue posible que una civilización de hace más de 2 milenios creara algo tan avanzado? Los investigadores coinciden en que el objeto es griego, posiblemente helenístico, y que pudo haber sido construido en la isla de Rodas, un centro de conocimiento astronómico en la época. Algunos incluso lo relacionan con Hiparco de Nicea, considerado el padre de la trigonometría y uno de los astrónomos más brillantes de la antigüedad. Pero aún con ese nivel de erudición, el grado de miniaturización, precisión y sincronización del mecanismo es inexplicable sin herramientas modernas. Cada engranaje debía ser tallado con precisión microscópica. El metal debía ser fundido y moldeado con una técnica exquisita. Las inscripciones, que se han ido descifrando poco a poco, son complejas, simbólicas y muestran un conocimiento matemático y astronómico avanzado. Los estudios más recientes, realizados con tomografía computarizada y modelado tridimensional, revelaron que el dispositivo podía representar incluso las órbitas elípticas de los planetas, algo que no fue oficialmente comprendido por la ciencia occidental, sino hasta la era de Kepler y Copérnico. ¿Cómo puede ser esto posible? Una de las teorías más osadas es que el mecanismo de Anticitera es una pieza aislada de una civilización tecnológicamente avanzada que desapareció o cuyos logros fueron completamente olvidados. En otras palabras, que la historia del progreso humano no ha sido lineal, sino cíclica, y que hubo avances asombrosos que se perdieron en guerras, incendios o simplemente el olvido. Otras teorías, más especulativas, aseguran que el objeto no fue creado por humanos antiguos, sino inspirado, o incluso dejado, por seres de otro mundo. Al igual que las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca o las ruinas de Pumapunku, el mecanismo de Anticitera ha sido citado por los proponentes de la teoría de los antiguos astronautas como prueba de contacto extraterrestre en la antigüedad. Sin embargo, incluso dejando de lado esas ideas, la realidad documentada es suficiente para dejar a cualquier historiador perplejo. ¿Cómo es que, en pleno siglo I a.C., alguien construyó un dispositivo que combinaba mecánica de precisión, astronomía, matemática avanzada y una lógica comparable a la de un reloj suizo? Y si esto fue posible en la Grecia helenística, ¿cuántos otros inventos se perdieron para siempre?
¿Cuántos pergaminos, planos, herramientas, modelos y máquinas desaparecieron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría? ¿Y si el mecanismo de Anticitera no era único, sino parte de una tradición tecnológica oculta que jamás volvió a resurgir? Hay otro detalle fascinante. El mecanismo no era portátil ni utilitario. Era una máquina compleja y de alta precisión que no tenía uso práctico militar ni económico, lo que implica que fue creado únicamente por la necesidad humana de entender el cosmos. Un computador construido con metal y sabiduría antigua para conectar con el cielo. Desde su descubrimiento, múltiples intentos se han hecho para recrearlo, y aunque algunos han logrado modelos funcionales con impresoras 3D y técnicas modernas, todos coinciden en que el original es inigualable. No hay registro en ningún texto clásico, ni en Platón, ni en Arquímedes, ni en los manuales de Herón de Alejandría, de un mecanismo tan detallado. Es como si hubiera aparecido de la nada. Los científicos modernos aún siguen estudiándolo. En el 2021, un equipo de la University College London presentó un modelo computacional más completo del mecanismo. Descubrieron que su sistema frontal simulaba la trayectoria del Sol, la Luna y 5 planetas conocidos por los griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También podía mostrar eclipses con precisión asombrosa y hasta fases lunares detalladas. Y todo esto con engranajes, sin chips, sin electricidad, sin pantallas, solo metal, inteligencia e intuición. El mecanismo de Anticitera descansa hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, resguardado como una joya enigmática, fragmentado, oxidado, pero aún lleno de preguntas sin respuesta. Al observarlo, uno no puede evitar pensar: ¿qué civilización construyó esto y cómo lo logró? ¿Cuántos siglos adelantados estaban? ¿Y qué pasó con ellos? Porque este no es un mito, ni una leyenda oral, ni una visión espiritual. Este objeto existe, está documentado, analizado, escaneado, reconstruido, y aún así permanece inexplicable. Quizá el mayor misterio no sea el objeto en sí, sino que no existan más como él. Y si algún día los encontramos, tal vez debamos reescribir todo lo que sabemos sobre nuestros antepasados, o aceptar que alguien más allá del tiempo, quiso enseñarnos a mirar las estrellas desde dentro de una máquina. El 1 de julio del año 2014, Lars Mittank, un joven alemán de 28 años, llegó junto a un grupo de amigos a Varna, un destino turístico búlgaro a orillas del Mar Negro. Era un joven normal, apasionado por el fútbol, trabajador, con una familia que lo quería y sin antecedentes de problemas mentales. Lo que debía ser una semana de descanso y diversión se transformó en uno de los misterios más inquietantes de la era digital. La desaparición de Lars, captada por cámaras de seguridad en una escena que aún hiela la sangre. Durante los primeros días del viaje, Lars se comportó con normalidad. Salieron de fiesta, fueron a la playa y disfrutaron de las vacaciones. Sin embargo, tras una pequeña discusión en un bar por su equipo favorito, el Werder Bremen terminó en una pelea. Aparentemente recibió un golpe en la cabeza, aunque en principio no mostró signos visibles de gravedad. Al día siguiente, acudió solo a una clínica donde le diagnosticaron una leve perforación en el tímpano izquierdo y se le recetó un antibiótico, ceftriaxona. Este detalle se volvió fundamental. Debido a su condición médica, los doctores le prohibieron volar durante unos días, por lo que decidió quedarse solo en Bulgaria mientras sus amigos regresaban a Alemania. Se hospedó en un hotel económico cercano al aeropuerto de Varna, y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar de forma drástica y aterradora. Las llamadas a su madre se volvieron cada vez más erráticas. Le dijo que sentía que alguien lo seguía, que unos hombres venían a por él y que no confiaba en nadie. Incluso le rogó que anulara su tarjeta bancaria y no hablara con nadie sobre él. Según los registros del hotel, esa noche no durmió en la habitación, sino que vagó sin rumbo aparente por la zona. Horas después, acudió a una nueva consulta médica para obtener el alta que le permitiera abordar un avión de regreso. El médico lo evaluó y consideró que Lars estaba en condiciones de volar. Pero entonces ocurrió algo completamente fuera de lugar.
Mientras esperaba en la sala de revisiones, Lars se levantó abruptamente, interrumpió la consulta y salió corriendo a toda velocidad. Testigos afirmaron que dijo algo como «¡No quiero morir aquí!» antes de salir huyendo del aeropuerto. Las cámaras de seguridad captaron la secuencia. Lars, vistiendo una camiseta clara, jeans y con una pequeña bolsa, sale corriendo como si lo persiguiera alguien, pero nadie más aparece en escena. Atravesó la terminal, salió por las puertas automáticas, cruzó el estacionamiento, escaló una valla de más de 2 metros y se perdió en un bosque cercano. Fue la última vez que se le vio con vida. Las autoridades búlgaras realizaron una búsqueda exhaustiva por tierra y aire. Se utilizaron drones, perros rastreadores y equipos especializados. No encontraron rastro alguno, ni huellas, ni objetos, ni restos de ropa, ni señales de violencia. Era como si el bosque se lo hubiera tragado. Lo más inquietante del caso es que Lars no era un joven con problemas mentales. No tenía antecedentes de esquizofrenia, paranoia ni episodios psicóticos. Su historial médico y psicológico era completamente limpio. Sin embargo, su comportamiento los últimos días fue radicalmente errático, como si estuviera siendo acechado por algo que los demás no podían ver. Varias teorías surgieron. Una de las más extendidas sostiene que sufrió una reacción adversa al antibiótico ceftriaxona, que en raros casos puede provocar episodios de paranoia aguda o alucinaciones en personas sensibles. Pero esta explicación no termina de convencer a muchos, ya que el grado de conciencia y agilidad de Lars durante la huida parece incompatible con un brote psicótico tradicional. Otros piensan que estaba involucrado en algo más oscuro. Hay quienes afirman que pudo haberse cruzado con una red criminal o de tráfico humano y que su paranoia era completamente justificada. Sin embargo, no existen evidencias claras de persecución ni amenazas directas registradas. Una teoría aún más perturbadora sugiere que Lars descubrió algo o fue testigo de algo que no debía ver y que intentaron silenciarlo. El hecho de que desapareciera justo al intentar regresar a casa alimenta la sospecha de que alguien o algo quiso evitarlo. Y luego están las explicaciones sobrenaturales. Muchos usuarios en foros de misterio y desapariciones argumentan que el bosque donde Lars se perdió ha sido escenario de otros sucesos extraños, incluyendo desapariciones antiguas y testimonios de fenómenos paranormales. Algunos aseguran que su miedo no era infundado, sino provocado por algo que no pertenece a nuestro entendimiento. Los escépticos, por supuesto, apuntan a un caso trágico de desorientación, pérdida mental o suicidio, pero la falta total de evidencia, cuerpos, rastros o señales hace que esta explicación parezca incompleta. El video, además, muestra un comportamiento instintivo y racional en medio del pánico. Corre, esquiva obstáculos, no tropieza, no se desorienta. Huye como quien sabe exactamente de qué está escapando. La madre de Lars Mittank nunca dejó de buscarlo. Apareció en múltiples programas de televisión, compartió su historia en redes sociales y contrató investigadores privados. Uno de ellos declaró que el caso es el más desconcertante que ha enfrentado en su carrera y que si Lars aún está vivo, no quiere ser encontrado. Pero, ¿y si no se trata de querer o no querer? ¿Y si simplemente ya no está en este mundo? Lo aterrador del caso de Lars Mittank es que es real, documentado y contemporáneo, no es un relato antiguo, no está envuelto en leyendas ni rumores. Existen grabaciones, testigos, archivos policiales, reportes médicos y pruebas verificables, y aún así, nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente. La imagen final de Lars corriendo hacia el bosque se ha vuelto icónica. Se ha usado en documentales, en foros de Reddit, en teorías de la conspiración, en estudios sobre enfermedades mentales e incluso en series de televisión. Pero ninguna recreación logra capturar el escalofrío auténtico de esa grabación real. Una carrera hacia la nada, una huida de algo invisible, un hombre sano que, en cuestión de días, se convirtió en un fantasma moderno. Tal vez algún día aparezca, tal vez algún excursionista tropiece con una pista olvidada, o tal vez nunca lo sepamos. Y Lars Mittank permanecerá para siempre como uno de los grandes enigmas sin resolver del siglo XXI. El turista que corrió hacia lo desconocido y nunca volvió. Hemos viajado desde los cielos vigilados de Teherán hasta las profundidades temporales de Filadelfia
desde un aeropuerto en Tokio hasta el fondo del océano y finalmente a un campo de girasoles en Bulgaria. Cada uno de estos misterios es una cicatriz en nuestra comprensión del mundo, una prueba de que somos meros principiantes en el gran teatro de la existencia. La próxima vez que mires al cielo nocturno o te encuentres en un lugar desconocido, recuerda estas historias, porque lo inexplicable está aquí, entre nosotros, esperando el momento adecuado para recordarnos lo poco que realmente sabemos. Buenas noches y dulces sueños.